Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy nos acompaña un joven, como todos los que nos han acompañado durante este año, que han entregado su vida a Dios. Y este chico, su vida al servicio de la Virgen María, desde muy joven sintió el llamado y desde muy joven está sirviéndole a Dios y a la Santísima Virgen. Nos acompaña en el estudio Edgar Fabián Serrano Sierra. Fabián, muchas gracias por estar aquí en el programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Lazos de Amor Mariano de la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación al programa, por permitirme estar acá, por permitirme pues venir a hablar y contar la experiencia. Como lo decía, pertenezco a Lazos de Amor Mariano de la ciudad de Bucaramanga, Lazos de Amor Mariano General. Fabián, hablábamos extra cámaras que tú desde muy niño sentías ese llamado al servicio de Dios, ¿no? Eres nazareno, ¿no? Bueno, sí, señor. Desde que era pequeño, pues sentía la experiencia de buscar de un Dios. Pues siempre he sido una familia muy católica. Mi bisabuela, que en paz descanse, ella perteneció a la Legión de María, era de las servidoras de la parroquia. Y yo me acuerdo que ella me llevaba constantemente al servicio de la parroquia. Me enamoré de la Hermandad de Jesús Nazareno, el seguimiento a Jesús Nazareno, y a la edad de 8 años pues recibí la bendición como semillero de esta hermandad y seguí el proceso. Hoy por hoy, pues por gracia de Dios, ya llevo 19 años de pertenecer a esta comunidad que se llama la Hermandad de Jesús Nazareno del municipio de Lebrija. Este movimiento, este grupo, porque es un movimiento de personas, ya tiene 138 años al servicio de la comunidad. Y pues por gracia de Dios también hago parte de la junta directiva en este tiempo de esa hermandad y pues es una bendición del Señor que recibió el llamado desde muy joven. Pero qué rico, 8 añitos, estaba apenas despegando y ya sentiste el llamado. Y qué rico, qué bendición, ¿no, Fabián? Que una mujer como tu abuela te induce hacia los servicios de Dios, a los servicios del Rey de Reyes, de la Santísima Virgen, hoy en Lazos de Amor Mariano. Hoy cuando tú regresas y miras hacia atrás, ¿cómo te sientes? Bueno, pues una experiencia muy enriquecedora. Les voy a contar, pues sí he tenido grandes desiertos en mi vida, grandes tentaciones donde a veces pues quiero decir ya no voy más, pero es la gracia de Dios, ¿no? Y de la Virgen María que me ha acompañado, que todos los días me permite pues perseverar y seguir sirviendo. Ha sido una experiencia muy buena. Cuando hablamos de esos desiertos, conozcamos a Fabián, joven de Lebrija, ¿me dices? Sí, yo pues universitario. Soy del municipio de Lebrija, Santander, pero pues hoy estoy como radicado, por eso decía que soy de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Pues por tema de mi trabajo y estudio, la mayor parte de mi día me la paso en la ciudad de Bucaramanga. Y pues Fabián ha tenido un gran testimonio en su vida, ¿no? Yo, como les decía al principio, a los 8 años empecé a conocer verdaderamente de Dios, pero no lo seguía de la mejor manera, ¿no? Pues como todo un niño, uno quiere como es solo estar en su tiempo en la parroquia y después seguir normal. A la edad de 15 años yo pues empecé mi proceso de preparación a la confirmación, que es como pues un requisito de nuestra iniciación cristiana de fieles, pues ser confirmados en la fe, ¿no? Porque en el bautismo nosotros recibimos por medio de nuestros padres y padrinos, recibimos el Espíritu Santo, pero lo confirmamos con voluntad propia de lo que hemos recibido, ya con conocimiento de lo que estamos recibiendo en la confirmación, ¿no? Entonces yo me preparé en este proceso de la confirmación y por gracia de Dios escogí una persona que estaba en los caminos de Dios para que fuera mi padrino, para que fuera esa persona que me guiara en la fe, y cumplió a cabalidad su rol, porque el regalo de la confirmación fue un retiro de Lazos de Amor Mariano. ¡Qué bueno! Me regaló este retiro para que yo asistiera, con muchas incertidumbres porque nunca había ido a un retiro espiritual. Ya diferente pues, con la Hermandad de Jesús Nazareno uno vive un retiro de servicio, ¿no?
diferente a uno vivir un retiro espiritual de cercanía con Dios. Y tenía miedo de asistir, pero fui con la voluntad dispuesta a hacer lo que Dios quisiera en mí. Y ese retiro pues marcó como lo que dicen una etapa de la iniciación cristiana en mi vida, ¿no? Pues yo después del retiro verdaderamente conocí que era amar y servir a Dios, ¿no? Porque a veces uno dice, yo amo a Dios y le creo a Dios, pero solo lo profesa de los labios. Otra cosa es hacerlo desde el corazón. Y ahí pues en el retiro tuve grandes cuestionamientos personales de cómo era mi vida. Yo hoy por hoy digo, le doy gracias a Dios que pude conocer del retiro de Lazos de Amor Mariano, o que pude conocer a Dios por medio de un movimiento, ¿no? Porque no digo que Lazos sea el mejor movimiento que hay en la iglesia, ¿no? Porque Muchos. existen diferentes carismas, ¿no? Pero fue el instrumento que Dios puso en mi vida para que yo lo conociera y lo amara verdaderamente a Él, ¿sí? Y por medio de este retiro, pues yo empecé mi proceso de formación. Como lo compartíamos en días anteriores, yo pues tengo la gracia de que soy poco de conocer el mundo, porque desde muy joven me alejé un poco de eso y empecé a conocer verdaderamente qué era Dios, cómo seguir a Dios, cómo servirle a Dios. Entonces que ya habían otras cosas que me apasionaban y no era el estar todo el tiempo pues buscando el mal, ¿no? Pues por gracia de Dios he estado rodeado de personas que tienen situaciones en su vida, pero a mí eso no me ha permitido pues como caer en eso, ¿no? Por la fe que tengo en el Señor. Su entrega, ¿no? ¿Y tú sientes hoy que ese padrino que Dios te puso fue un ángel? Te dijo, oiga, siga por acá. Te llamé a los 8 años, así como le dijo a Daniel, desde el primer momento que tú me estabas orando, yo ya te estaba escuchando. Me imagino que en tu caso es igual. Sí, yo la verdad todos los días le doy gracias a Dios por esa persona que puso en mi vida. ¿Y cómo se llama? Démosle los créditos. Bueno, él se llama Carlos Alberto Sánchez Mantilla. Su padrino de confirmación. Él es mi padrino de confirmación, él es misionero de Lazos de Amor Mariano de Lebrija. Él es el esposo de la directora local hoy de esa comunidad, de ese movimiento allá en Lebrija. Y pues es una bendición. Yo todos los días oro por él para que el Señor lo bendiga, porque fue por medio de él que yo conocí a Dios verdaderamente, ¿no? Porque ya conocí a Dios, pero no lo amaba como lo llegué a amar de... Eso es lo que te quería preguntar, Fabián. Muchos creemos, ¿no? Que vamos a misa, que hacemos el rosario, que estamos haciéndole el bien a las personas, pero nunca trascendemos más de eso, ¿no? Simplemente nos quedamos ahí y resulta que dice, sí, yo hago esto, yo le ayudo a los demás, pero realmente es de aquí para allá, pero de aquí para adentro, donde uno deja entrar a Dios y a la Santísima Virgen y transforma la vida, y ya uno empieza a mirar la vida de otra forma, ¿no? Empieza a mirar, eso te pasó a ti, o sea, estabas de nazareno porque ya llevas más de 10 años, desde los 8 años en la hermandad, servías, ahora estás en la Junta, y gracias a esa experiencia del retiro de Lazos de Amor Mariano, Dios entra y, perdónenme los televidentes, la frase que voy a utilizar, revuelca su vida y le dice, oiga, Fabián, te necesito 100% conmigo. Sí, digamos que en el retiro y en el proceso de la consagración, ¿no? Porque después de que nosotros vivimos un retiro, pues iniciamos un proceso de consagración total a la Santísima Virgen María, donde nosotros, la consagración nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Ese es el revolcón que dice acá el doctor Hernando, el revolcón que hace Dios en nosotros. No es solamente yo ir a recibir algo, es irlo transformando en mí, ¿no? Es de verdad cuestionarme si lo que yo estoy haciendo no está en base con lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y ese revolcón, como dicen, sí, a mí me transformó mucho la vida, porque es como un alto que me dijo Dios, usted me está siguiendo, pero no de corazón. Lo está haciendo solamente por un sentimiento. Y ahí donde yo verdaderamente dije, sí, es verdad, uno va y busca a Dios solamente por un beneficio, solamente en ciertas etapas o ciertos
como digámoslo así, semanas o días fuertes de la iglesia, ¿no? O cuando lo necesita. Cuando uno lo necesita o cuando uno cree que lo necesita, ¿no? Resulta que uno necesita a Dios todos los días de la vida, ¿no? Sí, Señor. Porque gracias a Él es que pues todo en nuestro alrededor se mueve, ¿no? Y sí me llegó a cuestionarme, y muchísimo, que cómo yo lo estaba verdaderamente conociendo, cómo yo verdaderamente lo estaba siguiendo, y de qué manera le estaba sirviendo, ¿no? Porque no lo estaba sirviendo del corazón, solamente de palabra, pero no había el testimonio. Pero mira, Fabián, que si Jesús cuestionó a Pedro, cuando le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, claro que sí, pues apacienta mis ovejas. Entonces ese es el llamado de Jesús y de Dios y la Santísima Virgen, de que a pesar de que uno diga, oiga, lo amo, pues demuéstralo. Me imagino ahora tú haciendo obras, sirviéndole desde tu experiencia. ¿Qué te ha marcado, Fabián? ¿Qué te ha marcado? Que tú puedas decir, oiga, mire, a pesar de que yo no era un joven en las calles tomando, o haciendo esto, o desobedeciendo a mis padres, pero ¿qué te ha marcado en esta experiencia que diga, oiga, mire, este retiro de lazos de amor mariano me enseñó a mí a hacer esto, a decir esto, a perdonar esto? Bueno, una situación, yo he pasado por situaciones fuertes en mi vida. Como todo ser humano, cometo errores todos los días de la vida. Me equivoco, tengo grandes pecados que todos los días lucho por dejarlos atrás. Como eso es la soberbia. A veces soy muy soberbio, creo sabérmelas todas, pero bueno, el Señor le va dando a uno la gracia. Yo he estado alejado un poco del mundo, pero a mi alrededor el mundo está muy latente. Las personas que me han rodeado, pues tengo una situación, mi padre pues por situaciones de su vida, él cayó a la cárcel por temas de drogadicción. Fue una etapa dura, pues yo no vivía con mis papás porque años atrás él a mí me había dicho que me fuera de la casa. Entonces yo vivía con mi abuela, pero mi abuela a raíz de pues esta situación, porque él era el hijo, ¿no? Una madre pues nunca quiere que un hijo esté preso. Es un dolor muy fuerte, ¿no? Ella pues lastimosamente falleció en ese tiempo. Entonces yo me quedé viviendo solo. Mi mamá pues a raíz de esta situación estaba sola. Una mujer que llevaba algunos años que no trabajaba porque mi papá era el sustento de la casa. Les proveía lo que necesitaban, le tocó obligar a nuevamente buscar algo para hacer porque tenía mis hermanos, mi hermana tenía dos hijas y pues el deber de ella era pues buscarles el bienestar a ellos, ¿no? Nuevamente me volví para la casa con mi mamá, me tocó asumir el rol de un papá sin tener hijos porque pues todavía yo soy soltero. Estoy esperando pues que Dios ponga en mi camino la Virgen María que Él me ha preparado para que yo pueda santificar mi familia y santificarlo a Él. Y me tocó asumir un rol que nunca me había preparado para ello, ¿no? Ser padre, asumir la responsabilidad del estudio de mis hermanos, de las sobrinas, de ayudarle a mi hermana que no tenía ni un trabajo, a buscar un trabajo. Fueron grandes situaciones, días muy duros, porque pues yo tampoco trabajaba así, o sea, yo trabajaba, pero era como para mí, tenía solo lo mío. Y ya me tocó asumir otros roles, buscar otras oportunidades. Tuve el apoyo de mucha gente me brindó su cercanía, sentí la oración de muchas personas, pero también tuve el rechazo de una comunidad, porque uno sentía el señalamiento de la gente. No porque yo hubiera cometido el pecado, porque no era mío. El pecado era de mi papá, pero a veces las cadenas que van a raíz de eso lo llevan a uno a eso. Entonces, odios hacia él, muchísimos. Yo estaba en el proceso ya como misionero porque por gracia de Dios yo viví mi retiro espiritual y yo de una vez continué el proceso de la consagración. Estando en el proceso de la consagración,
se abrió la oportunidad de fundar la comunidad de Lazos de Amor Mariano en Lebrija, y yo pues hice parte de ese grupo de personas que estuvimos en los inicios de esta comunidad. Y yo continué el proceso pidiéndole a Dios en la oración, con muchos problemas, con muchos pecados que yo seguía, pues, porque no es fácil, ¿no? Uno sigue los caminos de Dios, pero yo no voy a decir que ya porque usted vaya al retiro, al otro día va a ser un santo. No, total. No, porque les voy a decir algo, el proceso de la conversión va hasta el último día de nuestra vida. Hasta el día en que yo me muera, ese día puedo decir, verdaderamente viví mi conversión, porque sé si a la hora de mi juicio me voy con Dios. Ahí es donde sé si estoy convertido o no. Si no voy con Dios, todo lo que hice aquí fue en vano. Se quedó acá. Entonces, hasta el último momento de mi vida estoy en el proceso de la conversión. Estoy en el camino espiritual. Todos los días puedo caer, pero la gracia de Dios es la que todos los días me ayuda a levantarme. Entonces, grandes situaciones, y viví estas experiencias en mi vida. Yo tuve la gracia de querer ser siervo dentro de la comunidad, pero por temas, mi papá me prohibió muchas cosas, no me apoyó en nada. A mi papá no le gustaba que yo asistiera a la iglesia. Siento que eso fue como la incomodidad que él notó, y por eso él decidió decirme, váyase de mi casa. Odios hacia una persona que se supone que debe protegerlo a uno, muchísimos. Después de esta situación en la que él vivió y que a mí me tocó asumir un rol que no era, se incrementa esto, ¿no? Porque yo voy a decir, cómo este man, en vez de darnos testimonio, hace lo contrario. Nos está mostrando lo que no es ser. Pero la gracia de Dios es la que está con nosotros. La gracia de Dios es la que lo acompaña. Yo pues siempre he procurado servir con amor, ¿no? En un retiro espiritual al que yo iba a servir como misionero, en realidad Dios me permitió vivirlo como participante del retiro. Porque dentro de una actividad que nosotros hacemos, verdaderamente yo experimenté la gracia del perdón, donde sabemos que el perdón, más que un sentimiento, es una decisión que yo debo tomar, ¿no? Porque yo de nada sirvo, yo lo perdono, pero si en mi corazón sigo guardando el rencor, pensando en que el daño que estoy haciendo va a ser para la otra persona, sabiendo que el daño que me estoy haciendo es para mí mismo, porque el odio se está alimentando es en mi alma, en mi corazón. No, la otra persona está como si nada, la otra persona sigue igual su vida, y yo sí estoy alimentando un odio que no debo guardar. En este retiro yo pude sanar porque tomé la decisión del perdón. De decir, bueno, ante todo Dios nos dijo en el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Después, al final de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. A él lo van a juzgar de la manera como Dios le prestó unos hijos y cómo los pudo evangelizar. Pero a mí me van a juzgar de la manera de yo como hijo, cómo pude ser con mis padres. Esa es la manera en que por el momento me van a juzgar, ¿no? Si llegara hoy el último día de mi vida, Dios me juzgaría por eso. Cómo yo como hijo cumplí con el rol de honrar a mi padre y a mi madre. Y yo tomé la decisión del perdón, que obviamente cuesta. Mi papá constantemente llamaba y yo no quería pasar al teléfono, no quería hablar con él. Procuraba hacer otras cosas para que no tuviéramos como ese contacto. Pero experimenté una alegría el día que a él le dieron la libertad. Me sentí feliz porque de todas maneras es mi padre, ¿no? Experimenté ese gozo de saber de que, bueno, tuvo su caída, tuvo la experiencia y la gracia de Dios le permitió pues volver a la libertad, ¿no? Volver a gozar de esa dicha que es lo que todos procuramos, ¿no? Fabián, ahora escuchándote hablar me conmueves el corazón y recuerdo el evangelio del hijo pródigo, ¿no? Donde el papá, a pesar de que el hijo le pidió toda su herencia y se fue y se la gastó, él regresa y lo recibe con los brazos abiertos. Ahora se convierte. Tú como hijo recibes a tu padre perdonándolo, teniendo a Dios en tu corazón y lo recibes con una alegría inmensa. Esa sensación, a pesar de todas las situaciones, esa sensación, ¿cuál fue?
Como lo expresaba anteriormente, fue una sensación de mucha alegría, ¿no? Porque, pues, solo Dios es dueño de nuestra vida. Y cuando uno comete situaciones y es privado de su propia libertad, me imagino, porque nunca lo he experimentado y le pido a Dios la gracia que nunca me permita experimentarlo, ¿no? No estoy exento, Claro, pero le pido a nadie. Dios que nunca me permita llegar allá. Me imagino que el dolor que uno experimenta es muy fuerte, porque el usted no poder hacer las cosas por sí mismo. Y aquí recordaba un poco el evangelio que hace días celebramos en la iglesia, que decía cuando estábamos hablando de que Pedro negó 3 veces al Señor, ¿no? Pero el Señor 3 veces le tiene que ratificar ese amor. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Claro. Pero aún así Pedro no fue capaz de decirle que lo amaba. Pedro no fue capaz de decirle a Dios que lo amaba. Solamente le dijo: te quiero, Señor. Te quiero más que a estos. Y después dice el Señor: cuando tú eres joven, vas a donde quieres y te ciñes como quieres, ¿cierto? Pero cuando seas viejo, otros te llevarán a donde tú no quieras ir. Otros harán lo que tú no quieres hacer por ti. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué testimonio le puede estar dando una persona como estas a mis hermanos, ¿no? A mí, pero después uno dice, bueno, el testimonio es el cómo yo me puedo, por medio de esa situación, acercar más a Dios, buscar más de Dios y pedirle a Dios que le sane el corazón a él, ¿no? Porque el corazón necesita sanar. Que por medio del perdón, él reciba la gracia también del perdón y pueda recapacitar. Y fue un testimonio muy bonito, que se notó. Yo sentí una alegría, una paz en mi corazón en el hecho del perdón. Al yo poder realizar el perdón, sentí que mi corazón se liberó, mi alma se liberó de una cadena fuerte que tenía. Esta situación de la drogadicción en mi vida, puedo decir que se cortó la cadena que ataba en mi camino. Que seguimos orando por situaciones que hay dentro de la familia, pero que yo le doy gracias a Dios que no me ha permitido a mí caer en eso, a pesar de los testimonios que yo he tenido que no son buenos, que ha sido la gracia de Dios la que me ha sostenido. Y tú como joven, ¿no? Fabián, pero ¿cuál fue yo te escucho, ¿cuál fue porque me imagino tu papá ya también sufría al saber que Fabián, su hijo preferido, no le quería contestar, que su hijo no quería saber nada de él, que su hijo de pronto lo estaba odiando, que de pronto usted con sus actitudes lo estaba rechazando, y me imagino que él allá también sufría. Cuando él sale y se encuentran, me imagino ese abrazo, ¿cuál fue la reacción de su papá? Bueno, pues él sintió también alegría, primero porque el acto del perdón se dio antes de que él saliera. Digamos que él ya cuando salió, él ya sabía que iba a llegar y lo íbamos a recibir con los brazos abiertos, ¿sí? Lo arroparon. A diferente a como uno que está allá y sabe que hay una persona que con uno siente situaciones, uno pues siente miedo, ¿no? Cuando vaya a llegar, ¿qué va a pensar esa persona de mí? ¿Qué va a hacer esa persona conmigo? Cambia al contrario, él ya tenía eso porque yo... Después de este acto de perdón, un día fui yo el que llamé allá y quise hablar con él y quise explicarle las situaciones y le dije, no importa el pasado, vivamos el presente, busquemos y pensemos en un futuro y busquemos lo mejor para la familia, que sea estar en la gracia con Dios. Fabián, hoy, porque vivir esta situación, solo los que lo han vivido saben cómo es, ¿no? Estamos hablando de un rechazo de una sociedad que en ocasiones rechaza a todas las personas cuando cometen errores, cuando hay alguna situación personal, somos rechazados o somos juzgados, ¿cierto? Tristemente, en lugar de arroparlos con el cariño, con el amor y con el afecto de Jesús y de la Santísima Virgen, lo que hacemos es aislarlos. ¿Hoy sientes, Fabián, que Dios y la Santísima Virgen te revistió con esa armadura para afrontar todo esto? Sí, lo que les decía fue la gracia de Dios. Uno no puede hacer nada sin la gracia de Dios.
Solo Dios es el que le da a uno las fuerzas, porque esto que yo estoy contando es algo mínimo. Hay mucha gente que vive situaciones más duras en la vida. Y es la gracia de Dios la que lo acompaña a uno, es Dios el que siempre le da a uno la fuerza. Habían días difíciles donde yo decía, ya no más, no puedo más. Y me iba al sagrario y salía lleno de la gracia de Dios, salía lleno de fuerzas para continuar, para decir, no importa cuál sea lo que le toque a uno asumir, le toca a uno hacerlo por amor a Dios y amor a los prójimos que son los que me rodean, los que están ahí conmigo. Qué bueno, o sea, esa intimidad frente al Santísimo es la energía que en ocasiones uno necesita para recargarse y afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Porque la vida todos los días le va presentando a uno una y otra cosa, pero tú lo decías ahora, cuando estoy recargado con el amor de Dios y la Santísima Virgen, pues las voy a asumir con más valentía. Fabián, cuéntanos, ya hablamos de esa experiencia de Dios en tu vida, del retiro, pero no nos has contado cuál es tu experiencia y tu relación con la Santísima Virgen María. Bueno, la Santísima Virgen María, desde el primer momento de mi retiro, tuve una cercanía especial con ella. Pues yo era de las personas que de vez en cuando rezaba un rosario, de vez en cuando pues tenía cierta devoción, pero especialmente sentí la presencia de la Virgen María en el retiro espiritual y en una advocación muy bonita, la María Auxiliadora, el auxilio de los cristianos, ¿no? Y esta misma advocación de la Virgen me llevó a buscar mi santo de devoción, que también amaba mucho a la Virgen María en esa advocación. Experimenté gracias especiales de la Virgen porque sentía el auxilio de ella en el retiro. El retiro me llevó a mí a cuestionarme, pero sentía el abrazo de la Virgen María. En una actividad muy especial que vimos dentro del retiro, la Virgen me arropó totalmente con su manto. Sentí que ella estuvo conmigo y durante toda la noche dormí con ella, porque sentí su gracia. Al otro día que hicimos una peregrinación, yo pude experimentar el rostro de la Virgen María en el sol que se reflejaba, y cuando yo me volteé a mirar, estaba escarchado. Y hemos conocido testimonios de que la Virgen María esparce sus carchas porque estamos diciendo regala sus gracias, ¿no? El testimonio que yo he tenido con la Virgen María ha sido una cercanía de madre, que la he sentido muy presente. Yo por gracia de Dios tengo a mi mamá todavía viva, la quiero mucho, la amo mucho. Todos los días antes de salir de mi casa le pido la bendición, me doy un beso, la abrazo, porque no sabemos si yo vuelvo a regresar a mi casa, ¿no? Y lo bonito que es uno todos los días poderse ir con el abrazo de la Virgen también, ¿no? Yo recibo la bendición de mi madre aquí en la tierra, pero también al salir recibo la bendición de mi madre del cielo, de la Virgen María. Ella me arropa y yo siento, y lo he sentido muy presente, pues tengo gracias especiales con la Virgen y la devoción que yo le tengo al rezo del Santo Rosario todos los días, que ya el día que yo no rezo el Rosario siento que me falta algo. Y por eso procuro, antes de iniciar mis labores de trabajo, ya tener el Rosario hecho, porque es la gracia de que yo le voy a entregar esas 50 coronas, 50 rosas a la Virgen, que es una corona de rosas, para que por medio de esas 50 rositas ella me acompañe en el día a trabajar. Y en varias ocasiones me he puesto a pensar, ¿cómo lo haría la Virgen María? ¿Cómo sería la Virgen María en esta situación? ¿Qué virtudes la Virgen María derramaría en mi vida para yo poder verdaderamente amar a Dios, ¿no? Así como ella lo amó, así como ella pues tuvo esa gracia de recibirlo, ¿no? Y algo que siempre me ha ayudado en mi camino espiritual es este misterio que nosotros contemplamos, pero lo vemos más latente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 26 y siguientes, ¿no? Donde nos habla de la anunciación, el anuncio de la Virgen, que ella perturbada porque llegó el ángel, pero nunca angustiada, siempre le dijo, fiat, sí, al Señor. He aquí la esclava, he aquí la sierva, he aquí la servidora.
y que yo pues le digo a ella, permíteme decirle sí al Señor en todo momento, en cada instante. Y también cuando la Virgen María sale presurosa al encuentro de su prima Isabel, al servicio. A mí me encanta servir, me gusta el servicio. Dentro de la comunidad, pues nosotros al servicio le llamamos apostolado, ¿no? El apostolado de diferentes actividades dentro de Lazos de Amor Mariano. Por ejemplo, que hay una persona, un apostolado es el recibimiento de un retiro, la consagración a Jesús por María, las charlas de la consagración. Otro apostolado es vender las empanadas, que uno dirá, algo sencillo. Claro, servir de cualquier forma. Vender una empanada es lo más sencillo del mundo, pero es un apostolado que dentro de la comunidad existe para que, pues primero, pues por el dinero nos ayuda a recoger fondos, ¿no? Para las necesidades que surgen. Y lo segundo, pues es un apostolado que se hace con amor. Ciertas cosas, hacer el aseo de un salón, de un lugar. Y todo esto me ha servido a mí porque cada vez que surge un apostolado en la comunidad, yo pienso, ¿cómo lo haría la Virgen María? ¿Cómo la Virgen María sirvió a su prima Isabel durante 3 meses, según lo que dice la Biblia? Que duró 3 meses la Virgen María en el servicio a su prima Isabel, aún ella estando encinta, estando embarazada, pero su prima también estaba en el estado de embarazo y ya pues era un embarazo más riesgoso porque ya era estéril, ya era de avanzada edad y ella salió presurosa al servicio. O sea, de una vez, uno no se debe negar al servicio. Fabián, la verdad, agradecido nuevamente porque siento en sus palabras ese cariño y esa bendición que Dios te ha dado a través de la Santísima Virgen también. Y cuando tú hablas y envías ese mensaje que sale de tu casa con la bendición de la mamá, pues es algo bendito que muchos jóvenes de hoy en día han olvidado, ¿no, Fabián? Que muchos, y tú lo decías, y mi madre lo dice, yo no sé si sea la última vez que lo vea, porque muchos jóvenes han salido de sus hogares y no han vuelto, o han fallecido en un accidente de tránsito, o han fallecido de una enfermedad, o ha sucedido cualquier otra cosa, o se han perdido de su hogar en las drogas, y es la última vez que los padres los ven. Tristemente, los jóvenes, no todos, ¿no? No todos, olvidamos eso, y hasta los adultos. Vamos a la casa de nuestra madre. Aquí tuvimos un invitado, a José Ricardo, y él decía, oiga, mire, yo que perdí mi mamá también, porque era lo contrario de ti, Fabián. Él a los 8 años estaba en las discotecas, estaba en la calle, y tú a los 8 años estabas sirviéndole. Y él decía, si tienen sus mamás, cuídenlas, ámenlas, respétenlas, valórenlas, como tú lo haces. Esos jóvenes de hoy en día, Fabián, desde tu concepto de servidor, de pastor, de oveja de Jesucristo al servicio de Él, ¿cómo ves a aquellos jóvenes que tristemente hoy se están enrolando en muchas situaciones? Mire, todas estas situaciones de sicariatos en el país donde están involucrados jóvenes, y a uno le da como padre tristeza, ¿no, Fabián? Ver que cada día el mundo se está comiendo a nuestros jóvenes y tenemos que orar mucho por ellos. Sí, es verdad. Yo, pues por gracia de Dios, también dentro del carisma de la iglesia, tuve la oportunidad de ser coordinador del grupo juvenil de mi parroquia, con grandes experiencias, ¿no? Y uno aprende a conocer a cada joven y sus necesidades. Y hoy por hoy pues me da tristeza, pues ya por la edad no puedo pertenecer al grupo juvenil, ¿no? Pero está todavía muy joven. Pero hoy por hoy pues me da tristeza ver que muchos de esos jóvenes que estuvieron conmigo en el grupo juvenil están en la drogadicción. ¡Ah, caramba! Están en la calle, han tenido situaciones. Hemos procurado, porque yo digo hemos porque como les dije anteriormente, a mí me gusta el tema del servicio. Y yo procuro servir desinteresadamente a la gente. Y hay personas que me conocen que saben que es realidad. Si yo tengo la oportunidad de servir y apoyar algo, lo voy a hacer sin importar las circunstancias. He buscado, pues por gracia de Dios, conozco personas dentro del municipio y el área metropolitana
que pues tienen, ¿cómo lo podríamos decir? Que tienen los medios económicos, ¿no? Para apoyar. Pueden servir también. Pueden servir, pues de pronto no lo hacen de la manera que uno lo hace. Yo sirvo desinteresadamente, pero sin lucro, porque sí, pues uno pues tiene lo necesario, ¿no? Económicamente sí, están algunos mejor que otros y esos les colaboran. Y entonces ellos lo que hacen es servirnos a nosotros por medio de eso. Tengo personas que nos ayudan económicamente para el servicio de las personas sin preguntarnos para qué es. Aún así uno tiene la necesidad de contarles para que uno lo brinda. Hay personas que me ayudan para que yo lleve mercados al asilo del municipio. De Lebrija. De Santa Ana. Yo procuro ir cada 15 días al asilo. ¿Ese asilo es de Lebrija? Es de la parroquia. ¿De la parroquia de Lebrija? Sí, de la parroquia de Lebrija, sí señor. Pero qué buena obra, Fabián. Tiene 69 adultos mayores. ¿Y cada 15 días tú vas a visitarlos? Sí, procuro ir. Cuando tengo los recursos, pues llevo cosas de mi bolsillo. Cuando no, hay otras personas que me lo dan para que yo vaya y lleve. Bueno, entonces invitemos a la gente de Lebrija que nos esté viendo, que también el día que tengan algo, que en su casa digo, quiero hacer una obra de caridad, pues te busquen allá en la Hermandad de Jesús Nazareno o en Lazos de Amor Mariano en Lebrija, sí, y digan, oiga Fabián, mire, yo quiero también aportar lo mío. Allá también en Lebrija hay una señora que se llama Elizabeth Contreras, que ella tiene una panadería a 3 casas de ahí del asilo. Y ella también es la persona que muy constantemente está muy mirando las necesidades del asilo y lo llama a uno, ¿no? Que en el asilo hace falta esto, que necesitan eso. Entonces también con ella lo pueden hacer. Bueno, invitemos a toda la comunidad de Lebrija porque allá nos van a ver, ¿no? Sí. Allá nos van a ver y en el mundo, las personas que quieran. O sea, es un gesto de amor por nuestros ancianos, ¿no? Tristemente, Fabián, sí, algunos ancianos allá olvidados. No, todas las personas que deseen contribuir, allá mismo en el asilo lo pueden hacer, llevar su granito de arena, que nosotros, algo mínimo que llevemos para ellos es grande, porque ellos reciben eso con mucho amor. Y más que todo, yo no lo hago más por los bienes materiales, sino por el bien espiritual. Yo voy allá y procuro hacer un rosario, hablar con los abuelitos, que nos cuenten la experiencia, ellos necesitan eso. Y en tema de los jóvenes, yo procuro mirar que ellos busquen siempre a Dios. Como le decía, yo estuve en el grupo juvenil y fui coordinador del grupo y yo todos los días oraba para que Dios les ayudara a muchos jóvenes porque hay situaciones diferentes, ¿no? Y estos jóvenes pues buscan enriquecer su vida con algo y a veces el mundo los atrapa. Hoy tenemos la situación de un muchacho que fue nazareno, que perteneció al grupo juvenil y está en la drogadicción, pero que por la gracia de Dios pudimos llevarlo a un centro de rehabilitación, que está en el proceso y que esperamos que sea Dios quien lo acompañe, ¿no? Y pues invitar a los jóvenes a que nosotros no pensemos en el mundo ni busquemos las cosas del mundo, porque bien decía San Agustín, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Se va a perder su propia alma, ¿no? Y pues el mundo a nosotros no nos ofrece nada, pero bien nosotros, como también decía San Agustín, somos del mundo porque en él habitamos, ¿no? Pero no podemos pertenecer a ese mundo mundano, al mundo que nos aleja de Dios. Entonces, invitar a los jóvenes es a eso, a que tomemos un discernimiento. ¿Qué es el discernir? El discernir es nosotros entrar en una oración con Dios y nosotros pensar si eso que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo tengo una frase que la aprendí de aquí de un joven, que dice que el mundo nos lo ofrece todo, pero no nos perdona. Cuando usted cometió, mira, un error y todo el mundo te cayó, pero Dios no lo da todo, pero nos bendice todo, nos llena de bendiciones, nos llena de amor, de vida, y con eso podemos conseguir todo. Fabián, hoy cuando tú ya estás en esta experiencia más adulto, más maduro, más compenetrado en el servicio a Dios y a la Santísima Virgen, y de esa experiencia de vida tan maravillosa con la Santísima Virgen, ¿tú sientes que Dios y la Santísima Virgen te han rodeado de mejores amigos? Sí.
la verdad lo compartía en el día especial de mi cumpleaños, que tuve la gracia este año de rodearme de personas santas, ¿no? Personas que están en el camino con Dios, personas que procuran todos los días buscar de Dios. Pues por gracia de Dios el día de mi cumpleaños también pues realizamos la marcha Provida, ¿no? Y algo muy bonito que me preguntaban, ¿qué se siente usted el día de su cumpleaños, estar marchando por la vida? Yo le dije, algo muy especial. Yo que tengo vida, estoy pidiendo por aquellos que no pueden tener vida, porque son violentados por medio del aborto. Y es una gracia muy bonita. Después de eso pudimos compartir una cena y ellos, pues cada uno me daba unas palabras, ¿no? Donde yo decía, lo que he hecho, la misión que yo he hecho en la tierra, del servicio se ha manifestado, porque todos se basaban en que gracias al servicio que yo les he dado, a la ayuda desinteresada, pues en mi trabajo eso es lo que procuro hacer, ¿no? Ayudar desinteresadamente. Y gracias a ese trabajo en el que hoy por hoy estoy, Dios me ha permitido servirle a mucha gente para que en ese trabajo pues ellos puedan buscar el sustento de su casa. Pero qué bueno que Dios te haya dado esa oportunidad de celebrar tu cumpleaños, pues marchando por algo que no debería ser, ¿no, Fabián? Que no debería ser porque yo pienso que quitarle la vida a cualquier persona, así sea un bebé en el vientre o así sea una persona, pues no es digno y no es digno de Dios tampoco. Pero qué rico que Dios te haya puesto en este caminar, que te esté forjando ese camino para que tú sigas allí, para que sigas luchando, para que sigas emprendiendo. Y lo que tú decías ahora, yo siempre lo digo a las personas, no importa la religión, porque Dios no mira religiones, mira personas. No importa si es católico, evangélico, testigo de Jehová, si sea lo que sea, lo importante es servirle a Dios. Servirle como tú lo estás haciendo, con cariño, recibir a Dios en su corazón y decirle, oiga, te entrego mi vida, te entrego mi ser, pero te sirvo con amor y cada cosa que hago la hago con amor, ¿verdad? Sí, Señor. Pero Fabián, ahora cuéntanos esa experiencia de vida que hoy te ha madurado, ¿sí? Porque hoy eres una persona más madura y más entregada en la fe, más entregada en la esperanza de que estamos buscando la salvación. Todos los que estamos en el camino de Dios estamos buscando la salvación. Dice el Padre Alejo, todos los que seguimos a Dios somos unos enfermos, somos pecadores, tenemos dificultades, tenemos problemas, cada día nos encomendamos a Dios, ¿cierto? El tema de la familia, Fabián. Tú desde tu aspecto, de tu experiencia de vida, ¿cómo ves la familia de hoy? Bueno, desde la experiencia personal que yo tengo con las familias, yo quisiera y le pido a Dios que me permita algún momento tener mi familia, ¿no? Porque yo cuando estaba como en los caminos del Señor iniciando, yo viví procesos de discernimiento, ¿no? Donde el Señor me permitió discernir. Yo pues tuve una temporada donde realicé 2 semanas de un retiro vacacional, ¿no? Vocacional, donde en el retiro vocacional pues yo busqué el verdaderamente discernir a que el Señor me había llamado, ¿no? Y Dios me mostró que yo quería tener hijos, tener una esposa, tener una familia, pero ahí es donde viene la controversia, ¿no? En el mundo de hoy pues el mundo nos ofrece otra cosa diferente. Ya el mundo está diciendo que la familia no es la base de una sociedad, cuando la familia es la base de la sociedad. La familia es el centro de la vida en comunidad, ¿no? Hoy por hoy hay muchas familias violentadas, hay muchas familias perdidas en el mundo. Hay familias donde la tecnología los ha atrapado y ya no comparten ni entre ellos, ¿no? Ya no dialogan, ya no socializan, ya no pasan un momento agradable en familia, ¿no? Y lo que yo he experimentado es que es el mundo el que está destruyendo las familias, porque en ciertas cosas,
Ya hoy por hoy la esposa también tiene que salir a trabajar porque la situación económica es tan difícil que solamente un nivel de unos recursos que recibe el padre no son abasto para poder solventar los gastos del hogar. Entonces la mamá también tiene que salir dejando a sus hijos a menester de otras personas, dejando a sus hijos a veces solos en la casa. Las situaciones de trabajos hoy por hoy a las mujeres no les ofrecen un trabajo digno, sino hay cualquier oportunidad de trabajo y la mujer por la necesidad lo coge, ¿no? Pero y los hijos quedan ahí solos, educándose bajo un teléfono, educándose varias otras cosas, los amigos los inducen al mal y ahí es donde se está perdiendo la familia, porque hemos sacado a Dios de ella, ¿no? Porque donde nosotros tuviéramos a Dios, el papá y la mamá podrían trabajar y los hijos buscarían siempre de Dios, los hijos estarían siempre con Dios y no buscarían del mundo. Lo que tú decías al comienzo de este diálogo tan hermoso que Dios nos ha puesto hoy, ese rencor que tú veías de tu papá por la misma situación, que Dios te lo transforma en cariño de amor. Muchos jóvenes pueden haber estado pasando su situación, ¿cierto, Fabián? O están pasando su situación. Y los jóvenes de hoy en día gritan al mundo y al cielo entero que necesitan unos padres que los acompañen, que estén con ellos, que así sea ir al parque de Lebrija, al parque de Piedecuesta, al parque de Bucaramanga o en cualquier lugar del mundo a comerse un helado, a preguntarle al hijo cómo le fue. Y tristemente los comedores se han vuelto como una sala de cómputo, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo que antiguamente se sentaba uno con los papás, con todos los hermanos y comíamos todo y nos contábamos todo. Tristemente los comedores se han vuelto en una sala de cómputo donde realmente no se interactúa. Sí, como les decía ahorita, el mundo está atrapando la sociedad. Hoy por hoy dejamos de tener padres presentes para tener padres ausentes. Y hay hijos que reclaman la necesidad de un padre que esté con ellos, que les brinde compañía, que los escuche, ¿no? Muchas veces los muchachos que se pierden en las drogas o que caen en el alcoholismo o en vicios son porque no han tenido la compañía de un papá, de una mamá, porque no han sido escuchados. Cuando un muchacho cae en depresión es porque siente que en su casa no tiene una persona que lo escuche. No le han brindado la confianza necesaria para él poder hablar. Y eso pasa cuando nosotros tenemos padres ausentes que solamente se preocupan por el factor dinero, ¿no? Pero no se preocupan por el bienestar. ¿Qué es más importante el bienestar que el dinero? Que el dinero obviamente lo necesitamos nosotros porque es el sustento, ¿no? Pero ¿y si no tenemos bienestar? Si no tenemos vida? Y hay muchos hijos que se están perdiendo es por eso, ¿no? Por la ausencia de un padre. No necesariamente el padre tiene que estar todo el día en la casa para poder estar presente en la vida de un hijo. El papá lo puede hacer de muchas maneras, una mamá lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, ¿a qué nos invita Dios? A que, primero a ustedes padres, a que reflexionemos si somos padres presentes o padres ausentes en la vida de nuestros hijos. Un padre presente es un padre cercano, un padre que brinda amor, un padre que brinda acompañamiento, un padre que brinda cercanía, un padre que brinda diálogo permanente para con los hijos, ¿cierto? Ese es un padre presente, que sin importar la circunstancia, la distancia, los momentos, en todo momento esté presente de su hijo, pendiente. Por ejemplo, un padre que sepa qué hace su hijo cuando sale con los amigos, qué hace su hijo cuando comparte con la novia, cuando comparte con el novio, si es la hija, qué es lo que está haciendo, con quiénes se está rodeando, en sus actividades diarias, qué es lo que hace. No es tampoco que se vuelva un vigilante de su hijo, ¿no? Pero es una persona que constantemente sepa cómo es su hijo, porque si un padre tiene la obligación moral de educar a su hijo en la fe y en los buenos valores y en los principios, tiene la misma obligación de proveerle a su hijo que conozca verdaderamente a un Dios. Y su hijo verdaderamente, si ama a Dios, puede
tener la cercanía de ese Padre. Cuando yo tengo la cercanía con Dios Padre, me acerco verdaderamente a mi Padre aquí en la tierra, que fue pues el que Dios puso para que me diera la vida, ¿no? Para que por medio de mi madre me dieran la vida. Entonces pedimos y clamamos padres presentes en la vida de los hijos, que tengan esa cercanía, para que no experimenten lo que muchos hemos pasado, porque yo sentía un odio en mi corazón, porque yo tuve un padre ausente, y ese vacío de padre ausente lo llenó otra persona que fue más presente, que no es padre biológico, pero es un hermano de comunidad, lo llenó en mi vida, y que hoy por hoy pues es muy cercano a mí, y yo lo veo a él como una figura de padre, sin quitarle el espacio y el lugar que tiene mi papá biológico, ¿sí? Porque fue la persona que por medio de él vine yo al mundo. Pero uno encuentra alrededor otras personas que están presentes en la vida, que se preocupan por si usted ya comió, por si usted está bien, porque si usted eso es un padre presente. Entonces, para que uno como hijo no experimente un odio en la vida de un padre, debe tener padres presentes en la vida de los hijos. Pero Fabián, mira que ese fue el ángel que Dios te puso, ¿no? Y ahora que tocas el tema de los padres presentes, recordaba a mi padre y a mi madre que nos decían, bueno, ya hizo las tareas, venga, miramos las tareas. Qué maravilloso es poder sentarse uno con el hijo y hacer una tarea, poder explicarle desde el conocimiento que uno tenga a un muchacho las situaciones, explicarles las situaciones que la vida le ofrece, ¿cierto? Qué maravilloso es no solamente ir a recogerlo y llevarlo al colegio, sino preguntar, y tú lo decías ahora, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué hizo? Muchas veces se limita uno a pagar el transporte y a recibirlo, pero, y lo decías muy bien, ese es muy importante, Fabián, muy importante, no ser el policía, pero ni ser el cómplice de su hijo, pero ser el padre que lo orienta y que lo llama también en ocasiones a reprenderlo, a decirle, oiga hijo, por ahí no son las cosas, hijo, es por este lado. ¿Es importante eso, Fabián? Muy importante, y lo decía nuevamente, un papá que esté siempre ahí, que se cuestione, que se pregunte, ¿por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué mi hijo tiene situaciones? A veces uno de hijo, y a mí me pasó, el año pasado yo tuve situaciones adversas donde, como decía, yo tengo una persona que lo considero como un papá que es muy cercano a mí y no es mi padrino, ¿no? Es otro. Haga la aclaración. Otra persona que también es misionero de la comunidad, que es muy cercano, que he caminado durante mucho tiempo con él y con su familia. Pues son ángeles que Dios le pone a uno. Me permitió pues ingresar a su familia, su esposa también pues me quiere mucho, me aprecia. Y esta persona pues el año pasado yo tuve una situación y me dejé ahogar solo, porque a veces uno como hijo no siente la cercanía de sus padres, ¿sí? Donde yo me reflexionaba, donde yo verdaderamente tuviera la confianza plena en mis papás, yo no me hubiera ahogado solo en las situaciones que son mínimas, era algo muy pequeño, que tenía fácil solución y que hoy por hoy ya se ha solucionado, ya se ha ido solucionando en el camino, pero se deja uno ahogar solo y se deja uno llenar también de cosas que uno no necesita. ¿Por qué? Porque uno no confía. En cambio, cuando hay un padre que está presente en la vida de su hijo y que constantemente le está diciendo qué es lo que tiene, qué pasa en su vida, cuénteme, que yo más que su papá soy su amigo, lo puedo escuchar sin juzgar, ¿no? Lo puedo juzgar, lo puedo escuchar, no lo voy a juzgar. Uno siente esa cercanía y muy fácilmente cuenta las situaciones que uno pasa, ¿no? Que son, como le decía, uno de joven tiene situaciones muy pequeñas a comparación de muchos adultos que tienen grandes situaciones, ¿no? Por ejemplo, esta situación que yo pasé el año pasado en mi vida era muy mínima a muchas situaciones que esta persona que siento la cercanía pasa en su vida, porque sé que son grandes cosas que tiene, ¿sí? Y él me pudo brindar la solución a mi vida y me pudo ayudar, pero porque ellos sintieron la necesidad de buscarme para que yo les pudiera contar
O sea, ellos me brindaron esa confianza de yo poderme abrir y contarles la situación. Pero ahí es donde uno debe encontrar en sus papás esa confianza de uno poderles contar las cosas sin permitir que uno pueda caer en eso. Fabián, muchas gracias, hermano. De verdad le agradezco infinitamente, primero que nos haya contado su historia de vida llena de, primero, de muchas bendiciones, qué obstáculos en su vida ha tenido, pero que Dios y la Santísima Virgen lo ha fortalecido y lo ha llenado de muchas más bendiciones, que lo ha rodeado de buenos amigos, de grandes amigos también bendecidos y por Dios y la Santísima Virgen, que esos son los que uno se debe rodear. Fabián, yo quiero pedirte un favor. Nosotros, y en especial a todos los invitados, siempre les pedimos que desde su experiencia de vida nos den un consejo. A ti, desde esa experiencia de vida del perdón, Fabián, porque no es fácil perdonar a un padre, desde esa experiencia de amor en Dios y la Santísima Virgen, ¿tú qué nos puedes decir a mí y a todos nuestros televidentes y a todas las personas en el mundo que nos ven? Te dejo esta cámara para que Dios te ilumine y nos regales esa bendición también. Bueno, no, primero debemos ser agradecidos todos los días de nuestra vida con Dios, ¿no? Porque es Dios el que nos permite a nosotros la gracia de todos los días poder sonreír, poder ser felices, poder amar, ¿no? Solo cuando uno verdaderamente tiene a Dios en su corazón puede amar a otra persona. El testimonio de mi vida pues es muy sencillo. Lo que yo experimentaba es la gracia de Dios en mí. O sea, yo he dejado que el Espíritu de Dios verdaderamente penetre mi alma y sea el Espíritu del Señor el que influya en mi vida, ¿cierto? Acompañado de la Santísima Virgen María. Pero yo solamente he permitido que la gracia de Dios esté en mí y solamente el don del perdón, la gracia del perdón que uno da a los demás es la decisión que me lleva a mí a verdaderamente creer en Dios y a pensar, si Cristo estando en la cruz, a punto de morir, estando crucificado por nuestros pecados, llegó a pedirle perdón al Señor por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Entonces, nosotros siempre debemos buscar el perdón, perdonar para sanar nuestra alma y nuestro corazón. Y pues siempre vivir en gracia con Dios, permitirle que la gracia de Dios sea la que nos acompañe. Eso es lo único que uno debe hacer, que Dios cada día le va mostrando a uno el camino que debe seguir. Fabián, muchas gracias. Que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen lo siga bendiciendo. Que siga siendo esa luz en el servicio, porque no es fácil servir a Dios, porque hay que renunciar a muchas cosas. Pero tú y todos tus amigos de Lazos de Amor Mariano, que están llenos de esa fe y ese amor a la Virgen María y a nuestro Padre Celestial, siguen sirviendo desde el amor. Que Dios te siga, Dios Padre te siga bendiciendo y que seas esa luz para muchos otros jóvenes en este mundo y en tu municipio y en Lebrija. Un abrazo grande y que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que podamos siempre seguir y servir a Dios, ¿no? Que es a lo que nos han dicho. Un sabio sacerdote que es muy llegado a nuestra comunidad y que por gracia de Dios todavía a sus 97 años todavía tiene la gracia del servicio, nos dice que la misión de nosotros como cristianos católicos es conocer, amar y servir a Dios aquí en la tierra y después llegar y verlo y disfrutar de Él en el cielo. El Padre Félix, que Dios lo bendiga también a él porque él ha sido un instrumento de salvación para muchas almas que han conocido de Lazos de Amor Mariano. Fabián, muchas gracias. Señores televidentes, me quedo con una frase de Fabián. Si yo tengo a Dios en mi corazón, puedo perdonar, puedo amar y puedo recibir a todas las personas. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por recibirnos en sus hogares. Que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen los siga bendiciendo y nos vemos en un próximo programa. Un abrazo para todos.